¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es la unidad número 1. La estoy haciendo en regularización. Mi nombre es Emanuel Molina. Estadística diferencial es la materia con el profesor Juan Ramón Sánchez Morales. Vamos con lo primero, que es el pensamiento estadístico. Se define como la capacidad para observar el panorama, para tomar en cuenta factores relevantes como el contexto, la fuente de los datos y el método de muestreo, y también para obtener conclusiones e identificar implicaciones prácticas. El pensamiento estadístico incluye el pensamiento crítico y la capacidad de interpretar los resultados. También se podría implicar el hecho de determinar si los recursos son estadísticamente significativos. En el capítulo 1, bueno, esto es la introducción a la estadística y son 3 ejercicios. El pensamiento estadístico utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es: inciso A, imposible; B, posible pero muy improbable; C, posible y probable. Y vamos con el ejercicio número 1. Fallecimiento por exceso de velocidad mientras conducía a su casa en Connecticut. David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. Es posible pero muy improbable. Desde mi punto de vista, es posible alcanzar los 205 millas, pero es muy improbable que sea 4 veces la velocidad máxima, y más en Estados Unidos, donde la cultura de los ciudadanos pues es respetar las leyes. En el ejercicio número 9 nos dice semáforos mientras conducía por la ciudad. Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos, 2 estaban en verde. Eso es, yo le puse posible pero muy improbable. También pienso que sí sería posible que te encuentres 3 semáforos consecutivos. 3 semáforos se encontró con 3, todos estaban en verde, pero pues también sigue siendo poco improbable. Y el ejercicio número 10, Día de Acción de Gracias. El año próximo el Día de Acción de Gracias caerá en lunes. Eso es imposible, ya que el próximo año creo que no cae en lunes, cae en jueves. Lo voy a entregar. Es como que algo que ya lo puedes verificar con un calendario y lógicamente pues ya puedes dar una resolución. Vámonos con lo que sigue y decimos tipos de datos. Parámetros es una medición numérica que describe la característica de una población. Estadístico es una medida numérica que describe algunas características de una muestra. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito, un número que puede contarse, es decir, el número de valores es posible, es 0, 1, 2, etc. Los datos continuos numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin hueco, interrupciones o saltos. Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones. Eso ya es cuando se cuenta. Y los datos categóricos o cualitativos o de atributo consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Más bien es cualitativo, se va a los atributos, no sé, si existe, no sé, en una mezcla de agua con aceite, cuánto porcentaje hay de agua. Más bien, lo cualitativo sería si existe el agua o no, y lo numérico o lo cuantitativo es qué cantidad de agua existe en esa mezcla. Y luego dice ejercicio número 8 y 10. Ejercicio número 8 y 10, determine si el valor dado a un estadístico, si es estadístico o un parámetro. El ejercicio número 8 nos dice dispositivos para cruzar la calle. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar la calle. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que el 77% de los aparatos no funcionan según datos del artículo For Excerpts in New York Futility Push Button de Michael Liu de New York Times. En este caso yo puse que es un parámetro. Nos regresamos acá a las definiciones y nos dice que es una medición numérica que describe algunas características de una población. En este caso yo puse que es un parámetro porque es un porcentaje en una estadística de los que sí funcionan sobre los que no funcionan, pero específicamente nada más en los de Nueva York, pues, o sea, ya cerró a una población.
En el ejercicio número 10, la tabla periódica, el peso atómico promedio o la media del peso atómico de todos los elementos en la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Yo le puse que es estadístico. Igual nos regresamos acá a las definiciones que yo estoy apuntando. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Volvemos a lo mismo. En una tabla periódica que ya está, se mide, se hacen varias estadísticas. En este caso lo que se midió fue el peso atómico. Todos tienen peso atómico. Hablando numéricamente, la media quedó en 134.35. Por eso es estadístico. En el ejercicio número 18 nos dice: determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. El 18 dice: presión sanguínea. Se elige a una mujer al azar. Cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 61 miligramos Hg. En este caso yo le puse que son datos discretos. Volvemos otra vez. Los datos discretos nos dice que resultan cuando el número de valores posibles es un número infinito o un número que puede contarse, es decir, números posibles del cero. En este caso, como se puede medir y se toma solamente una muestra, porque nos dice que nada más en el ejercicio 18 nos dice que solamente eligen al azar a una sola mujer. Entonces no está hablando de un grupo o una población, sino nada más al azar, mientras se pueda medir y que sea finito, que se pueda, vamos, que no fuera infinito. En el 1.4 nos vamos al pensamiento crítico. El pensamiento crítico consiste en un análisis, en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones de la sociedad que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Dicha evaluación puede realizarse a través de la observación, la experiencia, el razonamiento o el método científico. El pensamiento crítico existe claridad, precisión, equidad y evidencias, ya que intenta invitar las impresiones particulares. En este sentido, se encuentra relacionado con el escepticismo y la detección de falacias o mentiras. Ok, nos dice 1.4 y nos dice que hagamos el ejercicio número 3. Correlación y causalidad. Con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento en la tasa de homicidios. Y pues aquí nos decía que no, que es una correlación, no implica una causalidad. Y aquí le agregué mi conclusión. Podremos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas registradas. Okay. Yo pienso que igual, ¿no? Aquí lo que nos explica es que aunque existe una correlación, no implica una causalidad, que ya sea la causa de que exista una alza en la tasa de homicidios. No todos los portadores de armas, más bien no todo el que porta el arma porta un arma la va a usar en contra de otros. Podría reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas, pues igual no, porque no es la causa de la tasa de homicidios, o más bien homicidio.
y porque no también las armas que están fuera de la ley, ¿no? También eso no están entrando en este conteo. Seguimos con pensamiento crítico. En el ejercicio 8 utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. En este caso, prueba sesgada. En el caso judicial de Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo del capitán de bomberos en una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. En una tasa mucho más alta que el grupo. Y luego dice conclusión, el examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. Y dice que yo agregué elaborar una conclusión alternativa y correcta. O correcta. Es un grupo minoritario, por lo tanto la tasa va a subir. Conclusión. Mi conclusión sería que la prueba se aplique a los dos grupos a la vez para tener datos más fieles, pues más exactos. En el ejercicio 15, en el ejercicio 15 utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se pide. Cascos para motociclistas. En el Senado del Estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obligara a los motociclistas a usar cascos. Algunos motociclistas testificaron que habían participado en choques donde los cascos no resultaron íntimos. El grupo importante no fue capaz de testificar. Yo le puse que los que fallecieron en accidentes, pues a lo mejor es un gran porcentaje y pues ellos no pueden ni opinar porque pues ya fallecen. Puede ser el que sea mayor número, ¿no? Que los que sobrevivieron. Entonces, yo pienso que pues lo que está haciendo el Senado de Hawái, pues está obligando, ¿no?, a usar cascos, pero pues ese parámetro en el pensamiento crítico así lo veo yo. Eso es todo de pensamiento crítico. Vamos a pensamiento crítico, recolección de datos muestrales. Fundamentos de la recolección de datos. Los métodos estadísticos se rigen por los datos recabados. Por lo regular, obtenemos datos de las fuentes distintas. Los estudios observacionales y los experimentos, En un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. Una muestra aleatoria simple de n sujetos, una muestra aleatoria simple es donde n sujetos se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. En una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Una muestra probabilística implica seleccionar a miembros de una población de forma que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma, de ser elegido. Estos son conceptos. Recolección de datos muestrales. Seguimos con datos muestrales. Ya le puse el acento, no se lo había puesto. Acá está otra vez. Vamos con, después de lo que son las definiciones, vamos a los ejercicios. Y dice el ejercicio 4, muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de su clase. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población.
Pues mientras el autor realizó una encuesta entre los estudiantes de eso, no, porque pues nada más está sobre sus clases, sobre estudiantes de sus clases, no sobre la población en general. Arroja los resultados típicos de la población. Negativo. Negativo, ya que solo centra su encuesta en alumnos de sus clases. Es probable que los resultados sean buenos o malos. Pues yo voy a poner malos. Malos. Es probable que los resultados sean malos. La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general. La calidad de los resultados de esta muestra reflejan la calidad de muestras de conveniencia en general. No. Es en general. No porque no se puede generalizar. Generalizar. Lo tengo en inglés el autocorrector, por eso me está marcando varias cosas aquí en rojo. Ok, seguimos. En el ejercicio 9.13, identifica el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. 9. Ergonomía. Un alumno del autor reunió medidas de la longitud del brazo de sus familiares. En ese caso, me voy otra vez aquí a los aleatoria, probabilidad, observación. Yo le puse aquí que es por conveniencia. Y vamos con el que sigue. El 13. Cata de vinos. Una ocasión el autor observó a catadores de vino profesionales mientras trabajaban en una instalación de prueba de Consumer Junior Yonkers, Nueva York. Suponía que las pruebas incluyen 3 vinos distintos a elegir al azar de 5 bodegas de vinos diferentes. En este caso, pues es aleatorio simple. Porque de estos 3 vinos los pueden elegir al azar. Y puede ser alguna de estas 5 bodegas. Entonces, como van a probar los 3 tienen las mismas posibilidades de que los tomen. Ejercicio 26. Se refiere a una muestra aleatoria y a muestras aleatorias simples. 26. Muestras de estudiantes. Un salón de clases alberga 36 alumnos, bueno, en este caso 36 estudiantes, sentados en 6 filas diferentes, con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego lo arroja nuevamente para elegir a un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como un resultado una muestra aleatoria o una muestra aleatoria simple. Yo le puse que es una muestra, aquí está, lo escribí. Es una muestra aleatoria simple, ya que el dado tiene 6 caras y podrían salir al azar una de esas 6 caras, pero son 6 estudiantes por cada fila. Entonces, de los 6 alumnos al azar. Yo pienso una muestra aleatoria. Si fuera una muestra aleatoria, que no fuera una simple, estaríamos hablando que sería de los 36 alumnos en total, pero como él los dividió por filas de 6, ahí ya me voy más hacia el tema de que fuera aleatoria simple, porque él los dividió de 6 en 6. Entonces, si va a elegir a 6 individuos que están en línea con un dado que tiene 6 caras, pues se me haría justo porque estoy participando contra los 6 que están en mi fila, no con los 36 en total. Si estuviera participando con los 36 en total, sería una muestra aleatoria. Pero como estoy participando con los 6, es una muestra aleatoria simple. Esta es mi conclusión, la estoy agregando aquí. Y con esto termino esta parte. Seguimos con los demás ejercicios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos con distribuciones de frecuencias. Nos dice que una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Las fronteras de clases son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero si los espacios creados por los límites de clase o el punto medio
Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. Se calculan sumando el límite inferior de la clase con el límite superior de la clase y dividiendo el resultado entre dos. La anchura de la clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores y de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. Los límites inferiores de clase son las cifras más pequeñas que se puedan pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes y se pueden pertenecer a las diferentes clases. Y nos vamos con el ejercicio número 7. Identifica la anchura de la clase Identifique la anchura de la clase. Es que aquí se me fue. Listo, ahí está. Identifique la anchura de la clase, las marcas de la clase y las fronteras de la clase para las distribuciones de las frecuencias indicadas. Y bueno, aquí está el peso en libras de metal de desecho de 0.69 a 0.99, la frecuencia 5, de 1 a 1.99 en frecuencia 26, de 2 a 2.99 en frecuencia 15, de 3 a 3.99 en frecuencia 12, de 4 a 4.93 en frecuencia 4. La anchura de la clase es 1, la identificamos. Avanza de cada una de estas filas 1 hacia abajo, 1, 1, 1, por eso la anchura es 1, lo identificamos, aquí está. La marca de la clase, la marca de la clase acá está 0.495, 1.4095, 2.495, 3.495 y 4.4. Esas son las marcas de la clase. Esa básicamente es la media. Y entonces la clase, el 0.495 y el 1.495, esos son los promedios de cada una de la anchura de estas. El promedio es el promedio medio entre lo que es el 0.00 al 0.99, el promedio es 4.95. Después el promedio o la media que hay entre 1 y 1.99 es 1.495. Entre el 2 y el 2.99 ahí está un 2.495. Entre el 3 y el 3.99 está el 3.49. Entre el 4 y el 4.99 está el 4.49. Y por último, identificar las fronteras de la clase. Las fronteras de la clase, entiéndase que sería en este caso del límite superior de la primera, que es 0.99, al límite inferior de la segunda. La diferencia que tenemos es 0.995. La diferencia entre 1.99 a 2 tenemos 1.995. Del límite superior de 3.99 al 4 tenemos un 3.995. Y ya identificamos 1, 2 y 3. Seguimos con el siguiente ejercicio. Dice: a continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo en los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979. Con base en los datos de an unexpected rise in strontium 19 in USA delicious teen in the 1990s, the Mangano on Science of the Total Everyman. Construya una distribución de las frecuencias con 8 clases. Inicie con el límite inferior de la clase 110 y utilice una anchura de la clase 10. Existe una razón por la que este tipo de datos son importantes. Bueno, la anchura va a ser 10. Entonces yo aquí hice en Excel. Aquí está el 18. Entonces, si nos dice que tengamos una anchura de clase que es 10, número de clase es 8, valor más alto nos dio un 188. En todos estos nos salió el 188
Valor más bajo 114 me salió. Acá está. Bueno, en este caso en la marca de la clase me salió 114 y me salió perdón, me salió en la anchura de la clase 9.25, que son los 10 que pidió. ¿Dónde están los 10? Se me perdió. Frecuencia nos da un total de 40 con los datos que me dio. Entonces yo me llevo este. Yo hice el Excel porque se me hizo más fácil que hacerlo le vamos a pegar aquí. Tenemos la gráfica, marcas de las clases, nos dio un 100% con anchura de 10. Vamos al siguiente ejercicio y nos dice: pesos de papel desechados. Como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remitase a los 62 pesos de papel desechado en el conjunto de datos de 22 del apéndice B y construyan la distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de clase de 1000 libras y utilice una anchura de clase de 4 libras. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos de papel desechados con los pesos de metal desechado, consultando la distribución de frecuencias del ejercicio 7. Ok, entonces yo también ese lo hice en Excel. Acá lo tengo. Y nos dice que los números de clases ya fueron 5 como lo pide el ejercicio. Valor más alto fue 20.58. Valor más bajo 1.65 y la anchura de la clase 3.3786. Entonces son 5, el límite inferior fue 1 y luego se va al 5, luego del 5 al 5 al 8.99, 9 al 12.93, al 13, al 16.99, al 17, al 22.99. 20.88. Sí, valor más alto. Y bueno, este me lo voy a llevar por acá. Y lo vamos a pegar acá. Aquí. Y dice: compare los pesos de papel desechado con los pesos de metal desechados. Ok. Vamos con el ejercicio 29. Grupos sanguíneos A. A continuación se presenta una lista de los grupos sanguíneos O, A, B y AB de donadores de sangre elegidos al azar con base en datos de Quality New York Blood Program. Construye una tabla donde resuma la distribución de la frecuencia de estos grupos sanguíneos. Y bueno, esto es lo que nos da los datos. Ya los copié, los puse ahí. Y ese yo también lo hice en un Excel, básicamente. Me lo voy a llevar para ponerlo en. Aquí lo ponemos. Quedó blanco, se ve. Y bueno, en este caso nos dio AB, que es la que son. No, lo pegué donde no era, perdón. Aquí, distribución de frecuencias. Aquí va. Y luego pues ya hice el conteo
y pues AB me dio que hay 3 en las frecuencias. Listo, tenía un error aquí en mi gráfica, pero ya lo puse, me había equivocado. Me voy a ponerlo donde va. Sí. Aquí vamos, ahí está. Bueno, básicamente ya hicimos el conteo. Dice de tipo de sangre AB había 3 donadores, que es un 6%. De tipo de sangre A había 20, que es un 40%. De tipo de sangre B había 5 donadores, que es el 10%. De O había 22, que es el 44%. El total de frecuencia son 50 donadores y el total pues ya nos da el 100%. Eso sería la resolución del problema 29. Ahora vamos con 2.3, histogramas. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas en un conjunto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. La altura de las barras corresponde a los valores de frecuencia. Un histograma es básicamente la versión gráfica de una distribución de frecuencias. Vamos con un poco de definiciones. Gráficas estadísticas. Ya vamos con el 2.4. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que se revele de la manera clara algunas características importantes. Gráfica de puntos es aquella, perdón, aquí lo voy a... es aquella donde se marca cada valor de un dato con un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Polígono de frecuencia es un tipo de gráfica estadística que utiliza la marca de clase utilizando segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de la frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencias. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para los datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Gráficas estadísticas. La gráfica de puntos, ejercicios. Bueno, este ya es ejercicio. Ejercicio. Gráfica de puntos. Construye una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio 90 que sugieren la gráfica de puntos acerca de la distribución de estas cantidades. Y aquí están las cantidades. Y continuamos con histogramas. Y nos dice 16 pesos. Bueno, ahí está el ejercicio 16, 17 y 18. Pesos de papel desechado. Utilice la distribución de frecuencia del ejercicio 24 en la sección 2.2 para construir un histograma. Parece que los pesos de papel desechables tienen una distribución normal. Bueno, ahí nos está haciendo una pregunta. Lo vamos a militar. Ya que tengo lo del papel. Y vamos a hacer la gráfica. La gráfica se va a generar un histograma. Vamos a poner simple. Y ya tenemos lo del papel, ya está ahí. Y bueno, aquí está la distribución normal con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero nos pidió ese 6. La gráfica. Aquí vamos a número de intervalos que nos dé los 6. Ok. Y esta tabla no la vamos a llevar, ya hicimos el histograma. Y la pegamos aquí. Esta es la gráfica del papel.
y nos pregunta que si es una... ¿Dónde? Ah, me perdí. ¿Es una distribución normal? Pues sí, sí es una... Sí es una distribución normal. Y aquí tenemos su gráfica que la vamos a poner. Ahora vamos con el ejercicio número 2, donde nos dice, bueno, el 17 puntuaciones que otorga FICO. Utiliza las distribuciones de frecuencia del ejercicio 25 en la sección 2.2 para construir un histograma. Parece que el resultado es una distribución normal. ¿Por qué? Y vamos, aquí ya tenemos lo de FICO. ¿Dónde está? Aquí está. FICO, perdón. Entonces, déjenme borrar esto. Okay, ahí está. Vamos a graficar histograma, simple, aceptar. Y veamos lo de FICO. En este caso, pues aquí se ve la curva. Esta no es normal. Aquí la tenemos. Y dice Coca-Cola regular y Coca-Cola dietética, con base en las distribuciones de frecuencia relativa del ejercicio 26 y de la sección 2.2, construye un histograma para los pesos de Coca-Cola regular, otro histograma para los pesos de Coca-Cola dietética, compara los resultados y determine si parece haber una diferencia significativa. Bueno, en este caso vamos a hacer dos ejercicios. Este me lo voy a llevar para acá. Y vamos a poner aquí los histogramas. Vamos a militar de nuevo. Y vamos a pesos de Coca-Cola. Vamos a seleccionar esto. Déjame quitar esto. Y quiero una gráfica, un histograma, pero con grupos, con ajuste. Continuamos. Vamos a hacer dos gráficas, histogramas, como dice el ejercicio. Uno por la Coca-Cola regular y otro por la Coca-Cola dietética. La vamos a comparar. Y determine si parece haber una diferencia comparativa. Valor de P, confiabilidad, prueba de normalidad. Ok, entonces vamos a militar. Ya aquí tengo los datos de Coca-Cola regular y Coca-Cola dietética. Aquí hay otras que venían, pero bueno, vamos a darle gráfica, no, perdón, me andaba equivocando. Estadística básica, resumen gráfico. Y quiero que solamente sume los de Coca-Cola regular. Ya me hizo aquí el histograma. Está la campana. Ahora voy a hacer que también estadística básica. Voy a hacer otra por la de Coca-Cola dietética. Ahí está. Y bueno, me voy a llevar esta gráfica para aquí. Y la vamos a poner. Un poquito más chica. Ahí así la alcanzamos a ver. Y la Coca-Cola dietética. No la llevamos a PowerPoint. Y aquí está. Bueno, vamos a hacer las comparaciones. Nos dice comparaciones sin confiabilidad, prueba de normalidad. En este caso, la media de la Coca-Cola dietética es de 0.78, 471. La media de la Coca-Cola regular es 0.8161. Ahí sí ya hay una diferencia grande. La varianza pues están más o menos parecidas. El valor P que nos lo pide es 0.621, el otro es 0.056. Hay una diferencia grande contra la dietética en el valor P. Otra de las cosas que nos pide, el intervalo de confianza es del 95% y el límite
inferior es 0.78331 y el límite superior es 78628, mientras acá el límite inferior de la intervalo de confianza es 0.81428. Si hay en la prueba de normalidad de Anderson, pues es esto lo que estamos viendo. El intervalo de confianza para la desviación estándar es de 0.00356 de la calculadora dietética, mientras es un 0.06609 en la calculadora regular. Esas son básicamente las diferencias entre cada una de las dos. De ahí nos vamos a gráficas estadísticas. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de la manera clara algunas características importantes. Hay gráficas de puntos, es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. El polígono de frecuencia es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utilizando segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencias. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de la gráfica de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Vamos con el primer ejercicio, el ejercicio número 13. La gráfica de Pareto para matrículas de licenciatura en la tabla 2.9 basada en los datos de National Center Education Standards se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construye una gráfica de Pareto con los datos de esta. Vamos a construir la gráfica. Siguiendo en el tema de gráficas estadísticas, vamos a hacer el ejercicio número 5, gráficas de puntos. Construir una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio 90, que sugieren la gráfica de puntos acerca de la distribución de estas cantidades. Vamos a hacer una gráfica de puntos. Aquí tengo la radiación. Los datos ya los pasé a militar. Y vamos a hacer gráfica de puntos. Vamos a hacerla simple. En etiquetas le vamos a poner gráfica de puntos. Y aquí ya tenemos la gráfica. La llevamos a PowerPoint. Y la pegamos aquí. Esta es la gráfica de puntos. ¿Qué sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de estas cantidades? Que tiene una media de 150 y tiene la campana. Y nos dice, ¿qué nos dice la gráfica? La gráfica nos dice que más o menos, si punteamos aquí, dice que en la fila 1, en el renglón, aquí está, en el renglón 154 a 155, clase 1, fila 1, clase 154, 154. Continuamos con pensamiento crítica, grafas inadecuadas. Recuerden que algunas gráficas son inadecuadas porque contienen errores y otras lo que son porque, aunque sean técnicamente correctas, resultan confusas. Es importante desarrollar la habilidad de quien reconoce gráficas, la habilidad para reconocer gráficas incorrectas y para identificar con exactitud los elementos confusos. Es importante tener en cuenta los dos aspectos siguientes al analizar las gráficas de forma crítica. Examinar la gráfica para determinar si es engañosa, porque algunos de los ejes no inician en cero, de manera que la diferencia se exagera. Examinar la gráfica para determinar si el área o el volumen se utilizan para datos que en realidad son unidimensionales, de manera que las diferencias exageran. Vamos con los últimos ejercicios, 3, perdón. Y dice, la ética en la estadística.
en la estadística. Suponga que como reportero de un periódico usted debe graficar datos que muestren un nivel de tabaquismo causando un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo del cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? Usted debe graficar datos que muestren un alto nivel. No, pues no sería causa un mayor riesgo de cáncer. Bueno, volvemos a lo mismo aquí. O sea, yo pienso que no sería ético porque debe graficar datos que muestren que un alto índice de tabaquismo, pues es como que el periodista ya le dieran los resultados antes de que los tenga y que tenga que tener la balanza hacia un lado. Que muestren alto índice de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? Pues no sería ético. No sería ético. El tabaquismo es una de las causas mayor de cáncer de los pulmones, pero como le decíamos al principio del curso, de la causalidad, pues no puede haber, no quiere decir que el reportero lo tenga que hacer sin ética, ¿no? Bueno, pues gráfica, ejercicio número 6, gráfica de salarios de profesores. Observe la gráfica donde se comparan los salarios que reciben profesores de uno y otro sexo en universidades privadas, con base en datos del Departamento de Educación de Estados Unidos. ¿Qué impresión crea la gráfica? ¿Describe los datos de forma imparcial? Si no es así, construye una gráfica que describe los datos de forma objetiva. Y pues yo le puse que hay discriminación. Bueno, ¿qué impresión crea la gráfica? Pues de que hay una discriminación. Aquí ya se ve que salarios promedios de profesores, ¿no? Andan en 70,000 los profesores y las mujeres andan en más o menos como 58,000. Pero la gráfica lo hace ver como que estos parámetros son iguales y realmente no lo son. Y no empezó en cero como lo mencionó, sino que inició en 50,000. Entonces yo hice una gráfica. Aquí está. Y pues mi gráfica está más copiar, me la llevo al PowerPoint. La vamos a poner aquí. Y esta es la gráfica pues más justa. Porque de hecho no hay mucha diferencia. Pero esta gráfica hacía ver como si fuera 3 veces lo que ganaron contra las mujeres maestras. Cuando no, nada más hay una diferencia de un 20% más o menos. Entonces es una gráfica bien hecha porque iniciamos desde cero. La voy a poner por aquí y pasamos al siguiente ejercicio. Gráfica del consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. Pues ya de entrada los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica. Yo también hice esa gráfica. Aquí está, barriles. Bueno, ya me la volaron, no quedó muy bien. Ya la ponemos. Okay, vamos a hacer una gráfica a partir de esto. Insertar gráfica. Vamos a ponerle en 3D así como lo pusieron ellos. Algo así. Bueno, aquí está. 5.8. Bueno, en este caso está muy parecida la gráfica mía con la gráfica. No, pues de hecho sí le hicieron bien. Está justa. Iniciaron de cero. En lo de los sueldos de los maestros no iniciaron de cero. Es un punto.
¿La gráfica distorsiona los datos? No, pues no los distorsiona. ¿Los describe de forma imparcial? Tampoco. ¿Por qué si la gráfica distorsiona? No, esta gráfica sí está bien hecha. Esta está muy bien hecha. Bueno, este es el último ejercicio. Fueron 30 diapositivas. Con esto se cierra la unidad 1, que será en regularización. Repito, mi nombre es Manuel Molina Delgado, tercer semestre, Ingeniería Industrial. Muchas gracias.